Saludos compañeros de Pregoneros SAIS, Insular News y Paréntesis. Sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de este recorrido por las historias del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Saludo a todas las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales, porque hoy nos congrega algo muy importante que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra idiosincrasia, que está ligado con la música, pero ya conoceremos mucho más adelante que también trastoca mucho más acerca de la vida diaria, de lo que nos constituye como habitantes de este territorio étnico. Estaremos hablando acerca del Yabondie, precisamente con invitados muy especiales aquí en la mesa de trabajo, pero brevemente un preámbulo acerca de por qué estamos abordando este tema en particular. El 15 de abril de 2026 se celebra el Yabondie, la segunda fiesta de este símbolo insular de unión y de paz. El colectivo Mistata, un grupo híbrido y movedizo de colaboración y creativos, propone la muestra inmersiva Mek and Shek, una experiencia con espacios de interacción, instalaciones artísticas, una muestra musical de la interpretación insular del Yabón, con reconocidos músicos de la casa, lectura Yabón y un conversatorio express. Habrá una sola activación de la muestra que se llevará a cabo el 15 de abril a las 5 de la tarde en el auditorio principal del Centro Cultural del Banco de la República. Este preámbulo sirve para presentar precisamente al calibre invitado que nos acompaña el día de hoy. Él es un artista de la casa, él es conocido como Yuo Tiela, es gestor cultural, investigador musical, productor, artista y formador, el cual estará conversando con nosotros un poco más acerca del Yabondie. Yo, how things? Everything alright, man. You know, I tell the people them say hello. Well invited everybody to this 15th of April. If you know, come and participate and you know, be around and see what we imagine every day and create reality with. Claro que sí. Yo, bienvenido nuevamente, sabes que esta es tu casa, por supuesto que sí. Hay muchos temas para abordar, porque la gente puede pensar que es algo superficial, pero como dije en el preámbulo, eso toca muchísimas aristas acerca de lo que nos constituye como habitantes del territorio insular. Pero antes de entrar de fondo o de lleno al 15 de abril, lo que va a pasar el 15 de abril, quisiera que habláramos un poquito acerca de la historia del Yabón, para todas las personas que quizás lo han escuchado, lo han visto, pero no son tan conscientes acerca de la importancia que tiene para el territorio insular. Cuéntanos un poquito sobre eso para hacer este abrebocas y ya luego entrar de lleno, yo. Bueno, todo comienza con Caín y Abel. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, Caín, de las cosas conmemorativas que existen sobre la utilización del Yabón, es eso, ¿no? Es cuando Caín, dicen que Caín le da un golpe a Abel con el Yabón, y de ahí comienza a partir esta historia, y lo pongo en ahí sobre el tintero. ¿Por qué? Porque es un hueso, es un hueso que representa tantas cosas hoy en día para nosotros, pero desde su trabajo ha podido utilizarse para matar. Sí, y creo que esa es la base filosófica que hay debajo de esto para mí como uno de los creativos de Yabondie, y es algo que nosotros hemos transformado y que utilizamos en la isla como un instrumento y una extensión de nuestras formas, de nuestros sentires, que es el Yabón. Es también algo que es esa extensión, para no decirle algo, esa extensión que nos hace no querer hacer daño, sino querer hacer cosas buenas para que las personas compartan, para generar cultura, para expandir esos horizontes a los cuales nos hemos venido sometiendo y nos han sometido también, ¿no? Entonces, desde ahí parte. La historia nace en un barrio tradicional de San Andrés, que es Ruoc. Ahí nos ideamos esta conmemoración que hicimos el 2024 entre Filsai y Yeman Fest. Ahí ese año estuvimos unidos, y decidimos, bueno, listo, vamos a proponerle a Filsai que esto es parte de lo que deberíamos hacer dentro de la agenda musical y dentro de la agenda que tiene dentro de la programación de Filsai, directamente sentar a los quijadistas y mirar qué es lo que pasa.
y proponer cosas también. Dentro de esas propuestas está esta conmemoración donde ellos y en manos de la Profeleo, Danner, Zenén de Providencia, Arelis de Providencia y Andrés como antropólogo y parte participativa del banco, y mi persona, nos sentamos a hablar, a conversar. ¿Qué es esto para nosotros? ¿Qué es el Jabun? ¿Por qué nos atrae? ¿Por qué no cambiarlo? ¿Por qué no dejar de lo de hacer? ¿Y para dónde se puede ir? Entonces ahí comienza esa historia. Aún así podría decir que la historia comienza antes. Y cabe aquí como generar este recuerdo para las personas en San Andrés durante varios años. El año pasado se volvió a celebrar. Existió el ENAI. Así es. El ENAI lo que tomó como símbolo para conmemorar o como para festejar la música de la isla fue el símbolo del Jabun. El RIM, después de que se genera el clúster Creole Music, lo que se definió después de muchas simbologías que podrían haber, había un melting pot, había el todo, bla, 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 fue el Jabun. Lo que genera más conflicto que ha viajado Creole por el mundo ha sido el Jabun. ¿Por qué? Porque el Jabun, y una de las atracciones más grandes que yo como persona he tenido sobre el Jabun ha sido eso. Porque como es un hueso, lo ven como si hay algo raro ahí. ¿Por qué se van a llevar eso? Entonces en aerolíneas a veces lo han frenado como, ven acá, ¿esto qué es? Y a veces, de hecho, cuando nosotros tuvimos que ir a Dubái, yo no me lo pude llevar. Okay. Tampoco. Entonces ahí está como una historia interesante de qué nos atrae el Jabun y por qué el Jabun en sí nos representa. Es esa unión africana del ritmo que mantiene de ese repique que genera, que es también una utilización que sucede en los tambores y esa exclusión que hubo del tambor de la cultura en la isla durante muchísimos años, donde estuvo escondido. Uh-huh. Lo único que pudo comenzar a volver a sacar eso en un principio fue el Jabun. Claro. You know? Exactamente. Yo, hablando sobre la música, me pareció bien interesante esa simbología con la que empezaste a hablar acerca de cómo algo que pudo partir de la muerte se convierte en arte, se convierte en música. Yo creo que también el arte nos conecta, nos conecta no solo con los vecinos y demás, sino también con otras partes del mundo. En ese sentido, para mirarlo en perspectiva, cuando hablamos de Jabun, hablamos de algo únicamente del archipiélago o lo podemos encontrar en otras partes del mundo. ¿Qué particularidades hay y qué nos conecta con ello, por ejemplo? Mira, en todo lado donde hubo esclavización hay una gestión hacia el ritmo, ¿cierto? En donde se ha mantenido esta gestión en cuanto al Jabun, claro, porque si ves voy a poner un ejemplo rápido, si ves el merengue, el son, la salsa, el vallenato, tienen guacharaca y tienen este tipo de rayar, ¿sí o no? La cumina también utiliza el discrombud también, que también es un instrumento, pero el rallador de coco, no sé si lo han visto, que aquí también se ha utilizado, también genera ese sonido, porque ese sonido de rayar algo es parte de lo que pasa en la naturaleza. Si tú comienzas a mover hojas, ¿qué sientes? Sientes que algo se está rayando. Sí. Si comienzas a remover la tierra, sientes que hay una... Entonces, ¿qué pasa? El africano y ese sentimiento africano tiene mucha conexión con la naturaleza, que pasa lo mismo con las gaitas y lo que pasa en la costa atlántica, y toda la instrumentación, ¿no? Tiene mucho que ver cómo se expresa la naturaleza y cómo el humano dice... Algo pasa en sí y dice, hey, vamos a expresarlo, ¿sí o no? Entonces, la quijada está en el Perú, hay quijadas creo que en Argentina, en otras partes de Colombia hay, que eso es una investigación y es una forma de acercamiento a eso que también tenemos que comenzar a tener. Por ejemplo, mira, y en México, en Cuba, nuestro
embajador cultural Samuel Robinson, uno de los grandes embajadores culturales y sociales de esta isla. Samuel Robinson en el año pasado nos mostró un libro donde la quijada se ejecutaba en Cuba de otra manera, ¿sí? Entonces eso es muy interesante y comienzas a ver que hay otro tipo de historias que han hilado desde hace mucho tiempo alrededor de la quijada, ¿sí? En 1920 y pico hay un escrito, o 1910, no me acuerdo exactamente, y eso no se debería hacer, uno debería tener exactamente los datos, pero aquí como vamos rápido, hay un escrito sobre por qué la quijada era importante. Okay. Entonces tú te comienzas a dar cuenta que hay personas que ya han tenido anteriormente esta forma de cercanía con este instrumento que justamente es un hueso y es como dijo otro de los grandes gestores culturales de la isla, Fidel Corpus, ¿no? Es el único animal que después de muerto habla, ¿sí? Y es el caballo. Entonces, estas culturas, la afroperuana ha estado muy activos gestionando cosas de la quijada. Ahorita mismo en México también están muy activos gestionando cosas de la quijada. Nosotros no nos habíamos enterado de eso hasta que comenzamos a ver, listo, vamos a hacer esto, vamos a pensar el día Jabun, esto, y sí, uno lo veía replicado por ahí, como músico uno lo ve replicado por ahí, pero a veces uno no entiende por qué comienzan a tener esas conexiones y cuál es el sentido de resistencia. Porque la quijada, dentro de todos estos sitios que se han expresado, es un símbolo de resiliencia y resistencia afro, ¿sí? Para mantener el ritmo. Es como la caja peruana también. La caja peruana comienza a existir porque hay desde los tambores que no podían tener la facilidad de construirlos tal vez, comienzan a tener este instrumento que es generado allá. Entonces ellos han salvaguardado mucho de su tradición. Nosotros hemos adaptado mucho de nuestra tradición para poder llevarla por medio de ese símbolo hacia lo que hoy en día somos como agentes musicales y agentes artísticos y culturales de este archipiélago. Claro que sí. Esto es bien interesante y yo quería hacer ese preámbulo y este contexto para que la gente en realidad supiera la magnitud de lo que se avecina y de lo que estamos hablando en particular, porque a veces uno ve pero no observa, son cosas muy diferentes y yo creo que hacer esta lectura y esta mirada mucho más allá es sumamente relevante para saber qué terreno estamos pisando y sobre todo la pertinencia de este tipo de iniciativas. Ya trayéndolo un poco más al contexto actual, ya hiciste un poquito de ese esbozo, ¿no? Ese croquis sobre las personas que tuvieron que intervenir o que intervinieron más bien en esa primera edición y demás. Cuéntanos qué ha pasado hasta acá, cómo ha ido mutando, porque uno sabe que no todo es igual. Las cosas cambian a pesar de que sea un segundo después. En realidad el contexto, digamos que la situación en particular es distinta, más gente se suma también. A veces al principio es difícil uno dar ese primer paso porque la gente no cree en uno, pero ya después la gente pues va creyendo más y se va enterando un poco más sobre esto. Háblanos sobre eso, sobre cómo ha ido mutando, fortaleciéndose el Jabun 10 desde esa primera edición hasta lo que se avecina, por supuesto, el 15. Hay una cosa que para mí particularmente como gestor y como artista de la isla ha sido algo muy importante para mí observarlo. Gracias por esa palabra, porque la observación es como el oír y el escuchar, son cosas que a veces no hacemos, el sentir también. Bueno, hay algo que a mí me pareció muy importante hace muchos años y es algo que no sé si sea delicado mencionarlo de esta manera, pero hace muchos años yo veo que nosotros a nivel cultural somos dependientes de... hace unos momentos lo conversaba y volvía a recordar porque es este sentimiento. Nosotros desde San Andrés tenemos muchísimas posibilidades de generar un turismo de impacto y que sea cultural, mucho más favorable para el medio ambiente y para hacer reserva de biosfera como lo tenemos, del cual tenemos configurado. Estructuralmente ya aquí hay un tipo de conversación en que entra que hay unas cosas que son independientes y otras cosas que son por medio privado o público. Las cosas independientes
de alguna u otra manera, siempre han tenido que estar muy de la mano con lo público. Porque dentro del aspecto privado hay muy pocas empresas que tienen un sentido de pertenencia hacia este tipo de cosas con la cultura o con la música o con el arte. Con la música a veces más que con las mismas otras expresiones de arte, pintura, escultura, audiovisuales, todo lo que tiene poesía y literatura. Muchas veces la música tiene un lugar mucho más visible dentro de esto, pero a nivel privado aquí no existe algo que se pueda generar desde esa manera. Y lo público, pues hay mucho que pasa en eso. Sabemos los temas que por el gusto del momento, por la cercanía, por otras palabras que sabemos cuáles son y que no quisiera utilizar porque no se trata de eso. Justamente nosotros desde que comenzamos a construir el camino como gestores culturales que hemos hecho con Yeman, que antes de eso se hizo con ADZ, como Yutiela, como todos los procesos que se han dado y lo que he visto, lo que he visto, menciono nuevamente al ENAE, menciono al MINEC, que lastimosamente es una de las cosas, el ENAE volvió a revivir, pero el MINEC fue una de las cosas que generó una visibilidad sobre la isla nuevamente y implosionó, y esa visibilidad implosionó después de que el MINEC no estuvo más por falta de apoyo político y porque al final del día hacer algo como el MINEC en San Andrés sin ayuda política y sin ayuda pública y no tener acceso a lo privado, porque nosotros vivimos en una isla, te comienza a hacer no poder permitírtelo hacer. Desde esa manera, ahora cuando preguntabas, y para hilarlo ya nuevamente de donde venías, cuando preguntas o cuando dices, tal vez en el principio no hubo gente que apoyó, esta conversación comienza a tener algo interesante porque siempre han habido personas que apoyan. Yo como gestor, desde el principio, y algo que se habló con los yihadistas, fue que se pudiera hacer desde lo colectivo, desde lo cultural, desde lo individual e independiente, generarlo de esa manera. Porque a conciencia propia y desde lo que yo he vivido con las otras asociatividades que se han dado en la isla, normalmente apenas entra el gobierno, apenas entra algo del sentido económico, hay rupturas por malos manejos porque esto no está estructurado lo suficientemente, en donde comienzan a haber otro tipo de dinámicas que no se pueden controlar tan fácilmente como cuando algo está estructurado. Entonces el Yabun y la primera conmemoración, que fue el Yabun All Star, en donde se hace estos, se gestó con grandes representantes. Phil Say es uno de los mayores representantes, es el mayor representante de la literatura en la isla, que ha abierto otros espacios para otras personas. Aquí cabe mencionar que ahorita en menos de nada en Filbo van a estar presentes 3 artistas, escritoras de la isla, que son María Matilde Rodríguez, directora de la Phil Say, va a estrenar un libro, Tatiana Howard va a estrenar un libro, Cristina Bendet va a estrenar su segundo libro. Entonces tú comienzas a darte cuenta que eso es algo que genera una réplica porque hay personas que directamente están ahí. Eso genera unos efectos dentro de lo que pasa a nivel educativo, porque los chicos tienen acceso a, y las personas que están alrededor de la literatura, del arte, también tienen un impacto. Eso es visible, es algo repetitivo que pasa con los diferentes festivales como el 72 horas en Carrete, que también se da la mano, y que son personas que han tenido que lidiar con diferentes cosas por querer hacer cada vez más y tratar de hacer más, porque querer hacer más. Entonces, cuando Green Moon también estuvo en apoyo, que Green Moon, pues claro, es una de las plataformas más grandes que han habido en la isla, y que por diferentes tipos de acciones se ha ido no visibilizando de la misma manera que antes, y que ojalá se pudiera construir. Nosotros cuando comenzamos Yeman Fest, en la primera versión, nosotros decidimos hacerlo en el lugar más recóndito de la isla para ver qué. Y eso es la misma energía del Yabun. Vamos a hacer el primer día para decir que ya lo hicimos y para comenzar a generar y gestar de que las personas que firmaron ese manifiesto se sientan comprometidas y se sientan alegres de participar de.
Fueron más de 70 personas que estuvieron, fueron más de 100 y pico de personas que estuvieron ahí en PTI House en ese momento, que abrió las puertas para que esto se diera y que ha sido una casa cultural que ha gestado diferentes tipos de conversaciones alrededor de la cultura, alrededor de lo que nos gusta y no nos gusta. Y eso es, y como para ya cortar ahí, eso quisiera que también se viera. El Jabundi es algo para hablar lo que nos gusta y no nos gusta, lo que queremos, lo que sentimos, lo que no nos parece, y que podamos tener esos espacios. Porque muchas veces a nivel cultural solamente queremos mostrar lo bonito y terminamos haciendo lo mismo de siempre, como todo lo que pasa a nivel hotelero, que es el raga raga, y lo digo aquí con mucho respeto para las personas que lo tienen que hacer, porque sé que es un trabajo, pero no comenzamos a mirar por otros lados, hablarnos, a ver por qué seguimos en eso. Entonces, esta segunda versión, o bueno, voy a dejar ahí para que sigas. Eso fue lo que pasó con la primera versión. La primera versión se hizo gestándose desde nada, con el trabajo y el talento humano, si lo vamos a poner sobre condicionamientos económicos, de personas que decidieron ser parte y donar eso y generar valor más que un precio. Eso es bien ahí me rimó. No, clarísimo y eso, y por supuesto que es bastante poderoso sobre todo mencionar eso, ¿no? Que el arte es bien amplio, ¿no? Y no solamente abarca lo positivo, sino que también no está desligada de la realidad. No hablamos en sentido hipotético, somos seres de carne y hueso y nosotros hablamos sobre lo que vemos. Y esa es precisamente la función del arte. Yo, siguiendo por esa misma línea de conversación, y para todas las personas que están conectadas en este momento y que dice, a mí me interesa, yo quisiera asistir. Ya mencionamos que es el 15 de abril, pero hablemos un poquito más acerca de la programación, actividades en específico que van a tener en el marco de esta conmemoración para que todo el mundo se agende y pues pueda asistir, ya que es un tema que hemos venido conversando. Sí, este año lo que vamos a hacer es un sentimiento de experiencia, instalación, intervención artística, desde lo que nosotros como colectivo hemos sentido en apoyo con el Banco de la República y todas las otras personas que son aliadas, todos los que apoyan, cómo nosotros vemos y cómo podemos gestar cosas que sean experiencias y que nos enmarquen dentro de una propuesta que se proyecte a más de 10 años, ¿sí? Cómo podemos comenzar a verlo no solamente como un momento de algarabía, que al final del día debe existir, porque es parte de ser humanos, debemos ser felices, tenemos el derecho y el deber de ser felices, pero cómo comenzamos a hablarlo, ¿sí? Cómo comenzamos a verlo, cómo comenzamos a escucharlo, qué escuchamos realmente. Hay un efecto que comenzó a suceder y eso lo comento, y uno de mis intereses también por el Jabón fue eso. Yo comencé a ver que los grupos tradicionales ya no amplificaban el Jabón, ¿sí? Y la sonoridad se perdía con la sonoridad de la batería o de otro instrumento. Entonces quedaban más coros que el propio sonido. Y cuando yo comencé a darme cuenta de eso, hablé con los que lo permitieron y les dije, a nivel auditivo, si se pierde la sonoridad y si no la integramos dentro no la permitimos que se integre, porque ¿qué pasa? Esto lo voy a decir. Muchas veces los músicos salen a hacer música porque los contrataron para algo rápido, entonces les dicen, el grupo dice, no, necesitamos 8 o 9 micrófonos y les dan 5. Entonces esos 5 prefieren tenerlo para voz que para ponerlo para los instrumentos tradicionales, para que prevalezca el instrumento. Entonces exactamente genera un desbalance dentro de lo que estamos produciendo, lo que estamos manteniendo y lo que debemos proyectar y construir para el futuro. Y en eso las sonoridades se comienzan a mutar. Hoy en día vemos mucho eso y en cuanto a ¿por qué? Porque te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que escucha pick-up, con el respeto al pick-up, porque el pick-up me parece que es algo necesario. Yo tengo por el sound system y por lo que genera eso también en las personas, con todo el respeto que debe haber alrededor de eso también, y que debe haber como esa libertad. Muchos pick-up están mal ecualizados. Y esa ecualización permite que tú escuches otras cosas, y cuando te acostumbras a eso, así tú proyectas lo que vas a hacer y replicas a nivel de producción. Entonces,
lo mismo pasa con el jabón. Si tú ya dejas de escucharlo, sino que solo lo ves como imagen, más no lo ves como instrumento. ¿Sí? Entonces se vuelve, ay, el símbolo, pero no, y eso no debe pasar. Entonces eso es una de las cosas como que interesantes, cómo suena, por qué deja de sonar así y por qué es importante que suene, dónde encontramos ese sonido, porque eso es nuestro sonido. Ese es el sonido de San Andrés. Como el banco tiene algo un programa que se llama Soundfaya, ese es el Soundfaya. Eso es. That's it. Hablemos sobre ese tema que me pareció bien relevante y no lo quiero dejar pasar, este tema de la sonoridad y uno ver el instrumento pero no escucharlo, ¿no? ¿Cómo está el tema del relevo generacional? ¿Crees cómo están las nuevas generaciones? ¿En realidad se están apropiando acerca del jabón? ¿Está haciendo esa transición, digamos que esa tradición cultural de la utilización del instrumento está persistiendo o corremos el riesgo de que no se mantenga? Siempre va a haber un riesgo y por la utilización de palabras, ¿no? Todo lo que tiene que ver alrededor de cultura siempre está en rescate y fortalecimiento. Esas palabras, ahorita en la fiesta del libro del Chocó que estuve, estábamos haciendo una conferencia sobre gestión cultural y yo mencioné esto y lo quiero volver a mencionar aquí, es porque esa utilización de las palabras permite que siempre estemos rescatando y siempre veamos la cultura como algo puesto en el escaparate de adentro, que lo cogemos y lo desempolvamos y después decimos, ¡ay, sí, aquí está! Y no, esto tiene que ser vivo. La cultura es algo que es vivo y que siempre está en adaptación, mutación, evolución o involución, como lo queramos ver. Depende ya de otros caracteres filosóficos, humanos y espirituales, pero ahí está, eso es cultura. Para mí la cultura es la máxima expresión de una humanidad o de un sitio. Para mí eso es la cultura. No es como muchas personas lo ven como la economía, otras lo ven como la política o la religión. Para mí es la cultura. Porque eso es lo que nos demuestra que estamos vivos. Así como esto con el jabón. El jabón te demuestra que el animal sigue siendo relevante. Si voy a poner una anécdota. Estaba en la casa de repente después del primer día del jabón y mi vecino llegó como, hey, if you know anybody we want one jabón, I got one jabón behind that. I say, also. Le dije, no, tengo un jabón ahí atrás, lo sembré. Yo le dije, bueno, tráemelo. Me lo trajo y me lo dio. Y entonces hay una historia detrás de este caballo, porque este caballo se llamaba King. Sí, era un caballo de carreras, se murió por alguna razón y el Señor decidió darle otra vida y me lo entregó. Listo, me lo entregó, ahora tiene otra vida, ahora es la imagen de este año. Entonces, sí ves cómo se va volviendo relevante, porque no es algo que yo esté fortaleciendo como gestor, estoy construyendo y estructurando alrededor. Y eso es lo importante como esto y gestar la sonoridad, es gestar la cultura también, hacia dónde va a ir. La sonoridad del reggae, que es algo que nos engloba a todos, ahí volvemos al tema de cómo nos vemos desde el turismo, siempre ha tenido su propia sonoridad. Esa sonoridad, por más que nosotros tratemos de llegar a ellas desde San Andrés y Providencia, no lo vamos a hacer. Entonces las sonoridades, desde que se comenzó a hablar del modo, desde que se comenzó a hablar del creole music, toda esta conversación que se han tenido, es porque estamos en búsqueda de una sonoridad. Para mí la sonoridad ya existe, simplemente nos tenemos que apropiar realmente de ella y aceptarla y no juzgarla desde la comodidad que sentimos por los ritmos que ya tenemos, sino comenzar a verlo. Hoy en día vemos que los pelados, por ejemplo, están haciendo rancha y dentro del rancha Danner muy inteligentemente ha ido aplicando y Guam y todos los demás productores han ido metiendo cosas y células rítmicas que están amarradas a el tináfono, las maracas a veces, el jabón, a veces, muchas veces, hoy en día creo que muchos ya lo hacen conscientemente, pero muchas veces lo hacíamos inconscientemente. Sí. Y ahí es donde decían, pero ¿por qué ustedes suenan diferentes? Porque la sonoridad estaba ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está buscando, que esa sonoridad permanezca
que tenga, haya un respeto alrededor de eso y haya un valor y un querer seguir fortaleciendo, no, sino construyéndola. Eso es fundamental. Yo, para aprovechar el tiempo, sabes que estas conversaciones son, sí, yo hablo mucho. Son enriquecedoras, porque uno comienza a adentrarse en este tema y uno va descubriendo más. Por eso yo hablaba al principio de la superficialidad, que a veces la gente cree que es superficial, pero esto es mucho más profundo. Proyecciones del Jabun 10, ¿cómo lo visionan? Bueno, esta intervención va a tener va a ser cubierta y vamos a estar trabajando desde lo visual, desde lo sonoro, y después va a estar en plataforma, para el acceso de las personas para que lo puedan ver. Pero esto es parte de lo que venimos construyendo, que es un documental del Jabun. Un documental del Jabun, pensando en el Jabun como eso justamente que te decía, un sonido que incita a la paz y un símbolo que incita a la paz. Creo que San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Colombia, el mundo en este punto merece tener símbolos de paz, y yo creo que el símbolo de paz, y ahí vuelvo al principio, que más podemos encarnar nosotros es el Jabun, porque es un símbolo que es una arma letal, pero nosotros lo utilizamos y lo gestamos para hacer algo que sea vivo y que pueda alegrar a alguien, o que pueda simplemente por la identificación decir: ¡Ey! ¿Eso qué es? Eso es algo, eso es un hueso. Así, solo con esa primera impresión ya hay algo diferente, ¿sí? Y yo creo que esa es la responsabilidad de los jabonistas. Ahorita me hablabas de relevo generacional y me fui por otro lado y quiero traerlo a colación. Lo que ha hecho Danner como intérprete del Jabun, como músico, como artista, es algo muy relevante, porque si él sigue la interpretación del Jabun, todos los seguidores, las nuevas generaciones van a interpretar. Hay un excelente intérprete que es Sheldon, que también es hijo de uno de los grandes maestros, que Leodan, que es de Criol, y que es generacional, ¿no? Ellos tienen una generación que va ahí con el Jabun. La profesora Leo es la gran gestora del Jabun en la isla, porque en el año pasado se desenteraron más de 190 Jabuns, y que han estado en rotación, que algunos van para algunos colegios, hay unas cosas y otras personas simplemente con el símbolo se lo quieren llevar, lo compran, se lo llevan, y ella ha estado dando una clase muy de contacto, de sentimiento, y eso es lo que hablábamos, de esa profundidad que no se tiene que decir, sino que simplemente se pone al acceso para con el Jabun y con los niños que ella ha ido educando durante todo este tiempo, durante todos estos años. Entonces es muy importante. Ella es una de las personas. En Providencia, Arelis también está teniendo grupos, y allá hay otras personas, otros músicos como Jordi, como Jenner, que dan clases y incluyen el Jabun dentro de eso. Entonces, por eso es gestar algo que sea más relevante, y que el Jabun no quede como solo el instrumento que suena y que como es percutivo no tiene profundidad, y no, es toda la profundidad que hay dentro de la música que tenemos, así como el top, que hace unas frecuencias que la asimilamos con el bajo, un maestro como Alex de Criol, que lo logra afinar directamente, a oído. Cuando tú lo escuchas, es uno de los más que está dentro más de la armonía del grupo. Así hay otras personas que lo están haciendo, y eso creo que simplemente hay que mirar objetivamente y comenzar a fomentar dentro de todos los espacios que haya este respeto para el Jabun, y eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué pasa y a dónde viene? Este es un momento de colectividad, donde se gesta y donde se comienza a visibilizar que el Jabun está aliado con Caribbean Top Model, que está aliado con cosas que suceden con ENAI, cosas que suceden con la feria, con el festival, con y ahí con el banco, y con todas las personas alrededor que estamos buscando que esto sea una agenda cultural que
más allá de la independencia, sea inamovible. Por eso el Yabundie tiene un día, para que no se pueda mover durante otros días. Y por eso no lo vamos a celebrar el fin de semana. Se celebra el día que se decidió. Es el miércoles, es el miércoles. Hay para hacer 1000 actividades, hay para hacer 1000 actividades. Hay para hacer una sola actividad, no significa que no lo vamos a hacer. No hay para hacerlo, lo vamos a seguir haciendo. Ese es el compromiso el cual firmamos, y les voy a compartir el manifiesto. Creo que José lo tuvo el año pasado, firmó de hecho también. Entonces sobre eso hay una responsabilidad, y por eso agradezco a Pregonero también por hacernos esta invitación a venir a hablar un poco, a llevarlo un poco más allá de lo que se va a ver también, porque lo que se va a ver va a generar imaginación y realidad, pero también hay que tener esa parte en donde se comunique, y esa responsabilidad que tienen los medios con respecto a la cultura no puede terminarse porque X o Y persona esté haciendo lo que esté haciendo en su momento de liderazgo. Simplemente tienen que buscar y también comenzar, y eso es algo a que invito, también tener un ojo, una observación, esa sutileza de la observación, de poder comunicar sin necesidad de embellecer, sino decir las realidades, porque lo que se imagina es bello, pero cuando se vuelve a realidad debemos hablar sobre eso y ver qué sucede realmente. Yo, ya para finalizar, para todas las personas que nos están sintonizando en este momento, envíales una invitación para que asistan, para que se vinculen, para que participen del Yabundie, y por supuesto para que sigan de cerca lo que vienen realizando todas estas personas en pro de conservar nuestra cultura. Bueno, bien, este año el Yabundie, el nombre que le pusimos se llama Mekishik, que significa que resuene, que tiemble. Y así tenemos que pensar, así como los temblores nos hacen sentir como que bueno, estamos vivos, ¿no? ¿Qué pasó? Se fue la vaina. Exactamente lo mismo debemos sentirnos con nuestra cultura y con nuestra vaina. El 15 de abril están cordialmente invitados todos al Banco de la República a compartir, a ver, a sentir, a sumergirse, a imaginar, a soñar, a ser reales, a hacer cultura, a hacer música, ser humanos. Yeah, man, all of are well invited, to come around, make it shake in your mind, make it shake in your soul, make it shake in every part of what we is as human, and make we come together and be a collective and be culture and be all the things and what we can dream to be in this planet where is managing a world what defy us, but we can still stand up and do these beautiful things. You don't know. Muy bien, escuchábamos y veíamos a Yugo Tiela. Él es gestor cultural, investigador musical, productor, artista y formador, quien nos acompañó en esta transmisión de Pregonero SAI e Insular News para dar un poquito más acerca del Yabundie y por supuesto las implicaciones que tiene este instrumento, mucho más allá de lo musical, sino también la parte humana que hay detrás de la sonoridad. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros y los invitamos a que compartan y por supuesto a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Un saludo para todos y todas.